Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. Nos emociona tanto saber que se conectan domingo a domingo personas de todas partes a través de las diferentes plataformas. Queríamos recordarle que tenemos Spotify, Apple Podcast, tenemos Anchor Radio, YouTube, donde puede volver a oír todos los mensajes, se suben a todas nuestras plataformas para que usted pueda tener acceso. Y quiero darle particularmente la bienvenida a esas miles de personas que se conectan después de esta transmisión y que lo escuchan en diferentes lugares, no solo Norte, Centro, Sudamérica. Nos dio mucho gusto que en el último informe había gente de Alemania, Irlanda del Norte, de los países árabes, también de la parte de China, Japón, un montón de lugares que no nos imaginábamos que este mensaje está llegando a todas estas personas. Queremos que Renova sea una comunidad de amigos, como decía Luis, que trasciende una estructura, que trasciende una iglesia. Así que no importa del lugar que nos escuches en el momento, si tú quieres ser parte, puedes mandarnos un mensaje al inbox con tu número de WhatsApp y te podemos añadir a nuestra comunidad de WhatsApp, donde todos los días tenemos una palabra que nos envía Fito Noguera. Tenemos la escritura diaria donde estudiamos la palabra todos los días. Ya estamos próximos a terminar por segunda vez consecutiva la Biblia con toda la iglesia y arrancamos de nuevo. Así que no importa donde ingreses, seguimos leyendo la Biblia, porque la Biblia es un libro que nunca se termina de leer, porque más bien la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia interpreta nuestro corazón, así que algunas escrituras que tú escuchaste en algún momento cobran sentido de acuerdo al momento espiritual que tengas. Entonces nunca la Biblia la vas a terminar de leer porque interpreta tu corazón, te lee a ti. Así que un gran abrazo a todas esas personas. No importa en el lugar donde estés, mándanos un mensaje. Si quieres ser parte de esta comunidad, siéntete bienvenido, siéntete parte de Renova. Y bueno, hoy arrancamos una serie que créeme que toda la semana Dios habló a mi corazón y le pusimos a esta serie un viaje por las bienaventuranzas. Y el diseño tiene precisamente un tren, porque estas estaciones de las bienaventuranzas vamos a pasar por cada una de ellas. No se puede avanzar a una sin entender la anterior. Por eso es que hablamos de un viaje donde vamos a ir deteniéndonos en cada una de estas bienaventuranzas y qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. De hecho, cuando yo hablaba del Sermón del Monte, pensé que eran las bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte implica el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, implica mucho más. Pero arranca el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Otras personas le llaman las sendas de justicia, por donde el cristiano debe caminar. Y después de estar estudiando estas bienaventuranzas para este inicio de serie, hoy nos toca bienaventurados los pobres de espíritu. Yo te pido que prepares tu corazón, porque esta primera bienaventuranza abre el camino a lo que el Señor habla, el reino de Dios. De hecho, Mateo es el que más veces menciona el reino de los cielos. Y este viaje por las bienaventuranzas nos va a mostrar nuestro corazón en ese viaje, por lo cual necesitamos parar por cada una de estas estaciones. Y créeme que siempre la palabra inspira nuestro corazón. La palabra, puse algo aquí, nos permite ser inspirados por Dios, ser confrontados para cambiar y ser agradecidos ante su gracia y su misericordia. O sea, siempre la palabra de Dios nos va a llevar a esos procesos. Y después de estudiar las bienaventuranzas, yo te aseguro que este viaje, por lo cual te pido que no te pierdas ninguna de estas estaciones. En algún domingo tocaremos 2 estaciones, hoy vamos a tocar una sola en este contexto. Y para arrancar, quise estudiar qué eran las bienaventuranzas, qué quiere decir. Y está armada por un vocablo doble, hebreo y griego, que quiere decir feliz, dichoso. Bienaventurado califica al poseedor de una cualidad diciendo que es digno de felicidad. O sea que un bienaventurado es alguien que es digno de ser feliz, de ser dichoso. Ahora, durante toda nuestra vida siempre decimos: ¡ala, qué dichoso tal persona porque tiene un lindo auto, porque tiene una casa linda! Y siempre decimos: qué dichoso porque tiene esto, porque tiene lo otro.
Y esta es la forma de nuestro reino terrenal. Hablamos de una persona dichosa, o alguien debe ser muy feliz porque tiene una casa en el mar, porque tiene una casa en otro lugar. Pero hoy, en este viaje, estas estaciones, esta primera estación, Jesús nos cambia todo, porque está diciendo: les voy a decir para mi reino, que es el reino de Dios, y estas bienaventuranzas nos llevan ahí. Les voy a decir para mí qué es una persona digna de ser feliz, un dichoso, alguien que debe ser feliz. Y arranca entonces el Sermón del Monte. Así que hoy arrancamos esta primera bienaventuranza. Yo te pido algo: prepara tu corazón, porque está llena de gracia y misericordia, porque esta bienaventuranza no va a reflejar la condición económica de nuestra vida, sino que arranca mostrándonos nuestra condición espiritual. Y quiero que la leas conmigo, y aparecerá ahorita en tus pantallas, Mateo capítulo 5, y va a ser nuestra primera estación de las bienaventuranzas. Les pido que la lean conmigo en la transmisión, por favor. Y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, ahora veámoslo bajo la óptica. Dichoso es aquel que tiene un carro y que tiene casas y que tiene un montón de puntos y que tiene cosas lindas. Jesús dice: no, permítanme, les voy a decir quién es una persona dichosa y digna de felicidad. Aquel pobre en espíritu, porque de esa gente es el reino de los cielos. Jesús nos cambia y nos dice: mire, porque capten esto, hay personas que no tienen nada y son más orgullosas que los que tienen dinero. O sea que esta pobreza que Dios está hablando, no está hablando de tu condición financiera, no refleja de lo que tienes en el banco. Esta estación nos muestra nuestro corazón. Dice Jesús: bienaventurados y felices aquellos que reconocen que necesitan de un Salvador. Dichoso aquel pobre en espíritu que reconoce su condición de pecador y sabe que no tiene nada que ofrecer ante ese Dios santo y justo. Aquel que reconoce, de hecho la palabra pobre viene de un vocablo muy interesante que quiere decir en bancarrota, en quiebra espiritual. Jesús está diciendo: ahora tú que te crees no digno de entrar a mi reino, que no te crees que tienes títulos que ofrecerme, aquel que reconoce su absoluta necesidad de un Salvador por su incapacidad de poder acceder al trono de la gracia si no es por medio de Jesucristo, aquel que tiene quebrada el alma y dice: Señor, necesito de ti y reconozco que por mis méritos no puedo acercarme a ti. Y cuando estás en esa quiebra espiritual, Jesús te dice: dichoso, bienaventurado. Tú que reconoces que no tienes nada que ofrecerme. Porque de hecho Isaías dice que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Porque si tú no entiendes esta estación, mi querido amigo, familia Renova, hasta que tú no reconoces, y yo, porque ahí me incluyo, tú y yo no reconocemos nuestra bancarrota espiritual, esa absoluta necesidad de un Salvador. Porque estuve meditando esta semana y me di cuenta que muchos de nosotros creemos que no necesitamos de un Salvador. Que muchos de nosotros nos creemos, mire, yo no fumo, yo no tomo, no digo malas palabras, como que somos mejores que los demás. Porque nos creemos dignos de la bendición de Dios. Nos creemos que porque no hacemos un montón de cosas que los demás, entonces nosotros tenemos ese acceso, porque gracias a Dios que no somos como la gente del mundo, decimos, que saber qué quiere decir eso, como que fuéramos extraterrestres. No somos como esos malos. Y Jesús dice: ay, para mí, bienaventurado aquel que tiene quebrado el corazón, aquel que reconoce que es un pobre de espíritu. Hasta que tú y yo no reconozcamos eso. Y quiero poner la primera frase para los que anotan, como Tito y otros ahí.
¿verdad? Y yo sé que tía Nena, que está en Nueva York también, y se apuntan ahí. Les voy a poner la primera frase. Lo primero que Dios quiere es que reconozcamos nuestra condición ante su grandeza. Voy a repetir eso. Lo primero que Dios quiere es que reconozcamos nuestra condición ante su grandeza. No importa si has recibido a Jesús en el corazón o no, porque luego de ser cristianos nos creemos mejores que los demás. Y yo quiero ser bienaventurado, ser un pobre de espíritu, porque cuando yo reconozco mi bancarrota espiritual, mi incapacidad de buscarle, porque no es fácil buscar a Dios, no es ni siquiera fácil leer la Biblia, nos cuesta, por eso es que estamos haciendo este esfuerzo. Hasta es difícil orar. Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces cuando Dios nos bendice, están las cuentas del banco llenas, tenemos todo, no necesitamos de un Salvador. Pero Dios, Jesús te está diciendo, dichoso aquel, feliz aquel pobre de espíritu, que reconoce su pecado ante Dios. Porque hasta que no reconozcamos eso, no vamos a poder seguir caminando en estas bienaventuranzas. Hasta que no podamos ver eso, y quiero poner la segunda frase ahí de una vez. Hasta que no puedas ver tu condición de pecador, no podrás ver el esplendor del reino de Dios. Hasta que tú y yo no nos reconozcamos como esos pecadores que pecamos todos los días, que todos los días necesitamos de esa sangre preciosa de Jesús y lo valoramos y nos reconocemos indignos. Por eso es que varias veces cuando Pedro estaba en la barca con Jesús, le dice, maestro, no soy digno. Aquel hombre poderoso le dice, Jesús, no soy digno que entres en mi casa. Y Jesús decía, grande es la fe. No he encontrado en todo Israel una fe como alguien que reconoce que no es digno. Pero te traigo una palabra hermosa de esperanza. Jesús te dice, no necesitas ser digno. Necesitas reconocerme como el Rey Salvador. Ese Rey que sana, que liberta, que limpia, que sana. Aquel que entiende, que me escuches, aunque Dios te haya permitido hacer mucho dinero, recuerda, Dios es el que te dio el poder de hacer eso que tienes. Dios te extendió su gracia. O tal vez tú no tienes nada, pero necesitamos reconocer su grandeza. Hasta que no reconozcamos esa bancarrota espiritual. La palabra al griego pobre es tohos, que quiere decir extremadamente pobre, aquel que no tiene nada que ofrecer. ¿Y qué es lo que yo deseo en esta primera estación? Y va a aparecer en Efesios 3, 18 y 19. Para que lo lean conmigo, por favor, lee esta parte. Y no te asustes del mensaje, porque yo sé que es un poco tenso, pero hay una palabra de esperanza escondida en esta estación. Dice, hablando Pablo, los Efesios, dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Qué deseo en esta primera estación? ¿Se dan cuenta qué lindo las bienaventuranzas y las ponemos en las paredes y compramos un lindo cuadro para poner en las paredes? Pero esta primera estación te permite seguir a las siguientes que vamos a ver. Esta primera estación nos da el reino de Dios. Jesús dice, bienaventurados aquellos que reconocen cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es mi amor, que aún siendo pecadores, Dios envía a su Hijo. Aquel que reconoce ese tojos, que quiere decir absolutamente pobre, aquel que reconoce que necesita de un Salvador. Y hemos estado hablando con algunos amigos y pastores y hemos hablado de esta frase: necesitamos reevangelizar a la misma iglesia cristiana. Que aquellos que ya nacieron en el cristianismo necesitan reconocer que son pecadores, que necesitan reconocer
todos los días nuestra incapacidad de encontrar un Salvador. Pero como somos tan bendecidos, ahora Dios nos permite, gracias a su bendición, que estemos conectados a través de... No podemos ahorita todavía estar juntos, aunque añoramos. Y pronto, en el nombre de Dios, vamos a estar juntos en la iglesia. Va a ser lindo tenerte ya físicamente y los demás personas por conexión, porque vamos a seguir transmitiendo este mensaje todos los domingos ahora en adelante. Así que, aunque estemos presencial, vamos a seguir compartiendo este mensaje. Pero si nosotros que somos tan bendecidos no nos paramos todos los días a decir: Señor, gracias. Denzel Washington, un actor maravilloso, un actor extraordinario de Hollywood, él dijo que él ponía sus pantuflas, chancletas, ginas, como le digas en cualquier parte del mundo donde estás, abajo de la cama, para tener que hincarse a buscarlas, para que a través de eso él se recordara que tenía que hincarse, darle gracias a Dios. Y no importa, y no habla de las rodillas, porque hay gente que tiene malas rodillas, no se puede hincar. Porque lo que Dios está hablando acá, un pobre de espíritu es aquel que humilla su corazón ante su grandeza. No es el que dobla la rodilla físicamente necesariamente. Es aquel que puede humillar su corazón y quebrar su vida delante del Rey. Que puede humillar su corazón y reconocer que es un pobre de espíritu. Y si tú hoy, en esta estación que paramos, te das cuenta y logras ver en el espíritu que esta es la puerta para el reino, reconocer nuestra pobreza espiritual. Que si no fuera por los méritos de Jesucristo, no podríamos ser salvos. Porque no podríamos cumplir la ley. Jesús vino porque necesitábamos cumplir la ley. Porque necesitábamos que entendíamos que éramos incapaces de cumplir con la ley. Y Jesús vino a cumplirla y a mostrarnos un mejor camino para que tú y yo podamos reconocer cuán ancho, grande, cuán profundo es su amor. Entonces Jesús dice: dichosos aquellos que reconocen eso. Y voy a ponerse el punto 3 de una vez. Me va a aparecer en sus pantallas a los que les gusta anotar. Hasta que no reconozca mi pobreza espiritual, no podré valorar el sacrificio de Cristo. Hasta que tú y yo no reconozcamos que cualquier justicia, como dice Isaías 64, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos ofrecerle nada más que nuestro corazón, pero el corazón que Dios quiere es un corazón pobre de espíritu, que sabe que necesita de un Salvador, que necesita de su gracia, que necesita de misericordia. Creo que muchas veces la iglesia, al tener tantas iglesias lindas, tenemos música que querramos, de los estilos que querramos, el predicador que querramos, las sillas que querramos. Porque ahora hay que tener sillas lindas, porque si no a la gente no le gusta, porque si tienes una silla cómoda. ¿Cuán lejos estamos de ser pobres en espíritu? Yo me recuerdo cuando estábamos con Cindy en los primeros grupos de música que teníamos, soñábamos con que nos invitaran a algún lugar a tocar. No importaba si nos quedábamos en el portón, entre un carro, lo que queríamos era ministrar y cantar. Ahora muchos envían quieren invitarlos a algún lugar a predicar y envían el tipo de hotel. Necesitan mandar el currículum del carro del que va a ir manejando. Tiene que ser por lo menos una 4x4. ¿Cuán lejos estamos de ser pobres de espíritu? ¿En qué momento se nos olvidó y creímos que éramos tan buenos y tan dignos? Porque no somos como los del mundo, que toman y que fuman. Porque muchos creen que eso es ser espiritual. Y lo único que pasa es que a los otros se les huele el tabaco. Pero a veces a nosotros no se nos huele el orgullo, la vanidad. El sentirnos demasiado buenos como para este mundo. Marcos Vidal decía: antes morían abrazados en la arena del circo romano y tenían todas las cosas en común. Y oraban en las noches y estaban juntos y reían y pasaban bien esa amistad. Hoy estamos en otro canal
Por eso es que yo necesitamos regresar a esta estación. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y se lo voy a leer rápido. En Salmo 34, 6 dice, este pobre, pero capten esto por favor, creo que va a aparecer en sus pantallas. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y voy a leer el Salmo 40 de una vez. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Capten esto, por favor. Esta estación es complicada. Va más allá solo decir, bienaventurados. Miren, este pobre dice, este pobre clamó a Jehová. No el rey David, el rey poderoso, ese gran hombre. Este pobre de espíritu clamó al Señor y Dios le oyó. Y lo libró de todas sus angustias. Y en Salmo 40 dice, y a mí, pobre y necesitado. Este tojos que reconoce su incapacidad de poder acceder al trono de la gracia. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Y capten esto, por favor, porque es duro lo que voy a decir. Este salmista está diciendo, quiere el Señor tomarme en cuenta. Dios mío, te suplico que no te tardes en mi oración, en ese milagro que estoy pidiendo. Señor, en esta oportunidad que estoy pidiendo para bendición, para prosperidad, para gracia. Dios mío, no te tardes. ¿Saben qué decimos ahora? Espíritu Santo, muévete al techo, bájate, vaya, ve para allá, sana aquel, ve al otro. Y ahora nosotros queremos mandar al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben cómo deberíamos de orar? Así. Señor, pobres y necesitados, te pedimos tu misericordia por este trabajo, por esta relación, por este problema familiar. Y diciéndole, Dios mío, no te tardes. Ten misericordia hoy de este pobre. Y Dios dice, este pobre clamó a Dios. Porque primero reconocemos nuestra pobreza y nuestra incapacidad ante un Dios santo. Pero nos volvimos tan orgullosos que nos olvidó esta bienaventuranza. Y Jesús dice, dichoso aquel que viene ante mi gracia como un pobre y necesitado espiritual. Por eso te dije que esta bienaventuranza refleja la condición del alma, no la condición económica. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. Seremos dichosos en el momento de reconocer nuestra absoluta necesidad de Él. Y Dios dice, wow, estos que vienen así, necesitados de mí, de ellos es el reino de los cielos. A ellos les voy a dar el reino. Hay una parábola que ejemplifica muy bien esto. Está un fariseo y un publicano recaudador de impuestos. Y capten esto, por favor. Dice, algunos que confiados en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta historia. Capten esto. Algunos que confiando en ¿quién? ¿En Dios? No, en sí mismos, en su capacidad, en su poder económico o en su poder de estatus, en el lugar que te mantienes. Confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Pero familia hermosa, se parece mucho a la iglesia evangélica ahorita. Nos creemos demasiado justos y menospreciamos a los demás. Nos creemos demasiado buenos. Ahora capten esto, por favor. Yo sé que esta cosa está tensa, pero permíteme llegar al final, porque hay una recompensa en este mensaje de hoy. Y vas a ver. Dice Jesús que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, un publicano. Y el fariseo, yo no había leído esta frase, capten eso. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo. Dice Jesús, no con Dios, no para Dios, no reconociendo su pobreza, oró para sí mismo. Oh Dios,
Te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí tirado. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que recibo. ¿Saben una cosa? Yo me di cuenta que en la iglesia nos volvimos como estos fariseos. Orar para nosotros mismos. Gracias, Señor, que nos libraste de todo este mundo pecador, de toda esta gente mala que hace todas estas cosas. Gracias, Señor, porque no soy como estos que toman, que hacen esto, que hablan malas palabras. Señor, gracias que tú nos sacaste de ahí. Y muchas veces nosotros somos como este fariseo. La iglesia se volvió juzgadora de los demás. Por eso dice este fariseo, oraba para sí. Oh Dios mío, gracias, porque no necesito de un Salvador. Gracias, Señor, porque no soy pobre espíritu, porque encima diezmo, ofrendo, ayuno, sirvo en iglesia, canto en alabanza, hago todo eso. Gracias, Señor, porque no soy como esta gente. Y a la par había un recaudador de impuestos que se había quedado a la distancia. Por eso es que el reino de los cielos no funciona como nosotros. Dichoso aquel que tiene dinero. Jesús dice, dichoso el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino. En cambio, ese recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al ciego, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un tojos, que soy un pobre espiritual. No podía ni siquiera alzar la mirada porque, ¿saben? No tenemos ninguna justicia que nos permita ver a los ojos de Dios, del Padre, si no es por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, si no es por los méritos de Él. Por eso es que Jesús dice, bienaventurado aquel que reconoce que no puede ni alzar la mirada y que me necesita para poder entrar en ese viaje de las bienaventuranzas. Ahora usted dirá, uy, mire Alex, están más bonitos los otros seres, momentum, impulso, vamos para adelante. Pero Dios venía hablando desde que estaba el momento de decir, tenemos que llegar a esta bienaventuranza. Pero usted dirá, bueno, sí, tengo que reconocer que soy un pecador y ahora ¿qué hago? ¿Será que Dios va a tener misericordia de mí? Y te traigo un regalo porque hay bendición para los pobres de espíritu. Y ahora viene algo que yo te pido que prepares, que si estás viendo otra parte, haciendo otra cosa, para por un momento, porque necesito que leas esto, porque aquí está la carga teológica de este mensaje. Porque en esta escritura de Isaías, cuando la leamos, aquí está todo para que hoy tú saltes de alegría y digas, Señor, hoy quiero ser alguien otra vez que tiene quebrado el corazón delante de ti y tenía que regresar a esta estación. Dichoso y feliz aquel que es como este pobre publicano que no podía ni levantar la mirada. A él Dios le dice, tú eres dichoso porque tuyo es el reino. Porque en la parábola termina, este fue justificado y el que se creía la gran cosa y tan justo, ese no. Bienaventurados los pobres. Así que prepárate esta escritura y con eso vamos a ir cerrando esta primera estación. Isaías 57:15 es un regalo de Dios para nosotros. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! ¿Qué te parece esta escritura? La santidad, capten esto teológico, la santidad habitando con el pecado. Dice, yo el alto y sublime, que habito en la eternidad y cuyo nombre es santo, y que habito en la altura y en la santidad. Pero yo habito en la altura y en la santidad y con el pobre de espíritu. ¿No te emociona eso? Ahora entiendes esta bienaventuranza, ¿verdad? Que no era solo para poner en la pared. Dice, yo que soy santo y que habito en las alturas y en la santidad. Yo habito en la santidad
y con aquel quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En un momento, gracias a los méritos de Jesucristo, la santidad y el pecado están juntos. ¿Por qué? Por un pobre de espíritu. La santidad y ese pobre de espíritu que tiene incapacidad de buscarle y de levantar siquiera la mirada, pero como ha reconocido a su Salvador, porque ha reconocido a Jesús en su vida y todos los días se acerca con un corazón reconociendo su incapacidad, Jesús te dice hoy en esta transmisión: bienaventurado, eres digno de ser feliz. No, pero es que no tengo capacidad para buscar a Dios, no me siento digno. Jesús te dice hoy: bienvenido a este viaje por las bienaventuranzas. Estás entrando por la estación correcta. No nos podríamos ir a la última estación sin entrar por la primera estación, que es reconocer que somos pobres en espíritu. Yo te pido a ti y a mí, porque esta semana yo le decía a Cindy que toda la semana y a mis hijos, Dios me habló de este mensaje. Y yo quiero volver a tirar todo lo que yo puedo decir que son mis méritos, como dijo el fariseo: ayuno, hago, digo, torno. Y ojalá Dios nos permita estar otra vez humillados ante su gracia. Ojalá Dios nos permita, a ti, a mí que estás en transmisión y te vas a verla después en las transmisiones y en todas las plataformas. Tú que me estás escuchando hoy, por favor, para un momento y decir: hoy Dios te está diciendo: feliz y bienaventurado tú que reconoces tu absoluta necesidad de mí, que tienes el espíritu quebrantado y humilde, porque yo que soy santo, por medio de los méritos de Jesucristo, ahora tú y yo podemos habitar juntos. Esta escritura, Isaías 57:15, por favor, síguela leyendo después en tu casa. Isaías 57:15. La santidad de Dios puede habitar con un quebrantado de espíritu. No con una persona pecadora porque quiere intencionalmente pecar. Aquel que sabe que queriendo hacer las cosas bien, a veces hacemos las cosas mal. Pero cuando venimos ante Dios, no le decimos: Señor, pues es que fue culpa de aquel. Sino venimos diciéndole: Señor, solo te pido por tu misericordia y por tu gracia, que tú vengas a lavar mi corazón. Termino con esto. Cuando Jesús está con sus discípulos, viene una mujer griega a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. No sabía qué quería decir hijo de David. Había oído que la gente le gritaba a Jesús eso para que sanara. Y Jesús no le ponía atención. Y esta mujer gritaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ella quería una sanidad y Jesús no le ponía atención. Hasta que sus discípulos, como le dicen: Jesús, háblales, dile algo. Es demasiada la gritadera. Y él dice esta frase, y miren qué dura: yo he venido por las ovejas de Israel. Y no está bien agarrar el pan de los hijos y tirárselos a los perros. Y está esta mujer ahí oyendo eso. Imagínate un Jesús diciendo: el pan es para ustedes, no para los perrillos, para los perros. La traducción correcta es perros. Reina Valera le dijo perrillos, pero la traducción correcta es para un perro. Porque él entendía que esta mujer solo quería la fórmula mágica, que era al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, iba a ser sana. Jesús necesitaba que ella reconociera su tojos, su pobreza espiritual. Y dice: no está bueno tirar este pan y dárselo a los perros. Y esta mujer le dice esto a Jesús: sí, Señor. Y hay un punto y coma. Pero aún los perros comen de las migajas que caen del pan. Y Jesús le dijo: grande es tu fe, ahora viniste correctamente. Tenías que haber venido con tu pobreza espiritual y no con la frase famosa. Sí, habían líderes de alabanza, hay líderes de alabanza en la iglesia que tienen el acento mexicano. Cuando cantaba Marcos Witt y habían puesto un pie en México, pero pensaban que la frase tirada a lo mexicano era lo que tenía la unción.
Dios es la unción, su Santo Espíritu es la unción. Ningún hombre tiene la unción sana, es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Pero esta mujer llega al punto de decir, sí, Señor, entiendo mi condición, pero aún dame una migaja. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Así dice Isaías 57, al alto y sublime, que habita en la santidad. Yo que habito en esa altura y santidad, habito en la santidad y con el pobre de espíritu, con el humilde y quebrantado. Ojalá este mensaje nos sirva de esperanza, para que en lugar de salir corriendo cuando pecamos, ve corriendo al trono de la gracia. En lugar de sentirte pecador, que mejor ya no voy a la iglesia, corre a su gracia. La gracia de Dios es escandalosa. Su misericordia es escandalosamente grande y buena. Y Jesús te dice hoy, con eso dejo este mensaje, bienaventurado, digno de toda felicidad, aquel que reconoce su pobreza espiritual y que necesita de Jesucristo como su Salvador. Y cuando venimos con ese corazón quebrantado y humilde, este pobre y necesitado clamó y el Señor entonces va a oír tu oración y mi oración. Cuando venimos con el corazón contrito y humillado. Y con ese corazón la santidad de Dios puede habitar juntos por los méritos de Cristo. Tal vez tú nunca has hecho una oración diciéndole a Jesús que entre corazón, porque esa es parte. Y tal vez gente que está en la transmisión que ha sido cristiana por mucho tiempo, pero no se había detenido a entender que necesita de un Salvador, que necesita entrar por esta estación y parar en esta estación y masticar. Y necesitas decirle a Jesús otra vez, Señor, yo quiero ser como ese pobre de espíritu. Y haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, dilo así por favor. Señor Jesús, entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona todo lo mal que he hecho. Señor, entiendo que no soy digno de poder acercarme a ti, pero ten misericordia de este pecador y permíteme entrar en ese reino. Y yo quiero pedir por cada hombre y mujer, si ya hiciste tú esta oración en algún momento en tu vida, pero se te había olvidado ser pobre espiritual, se te había olvidado reconocer, que pares por un momento y haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, perdona mi orgullo, perdona mi vanidad, perdóname creer que soy tan bueno, tan digno, perdóname siquiera pensar que soy mejor que los otros. Señor, por favor, solo te pido que tengas misericordia de mí, porque quiero ser ese pobre de espíritu que entra a tu reino por esta estación y puede declarar bienaventurado. En el nombre de Jesús. Ahora yo te quiero pedir que puedas poner en tu transmisión, puedes decirle, Señor Jesús, soy bienaventurado. Señor, quiero ser feliz y digno de toda felicidad, porque vengo ante ti con mi corazón quebrado y humilde. ¿Qué tal si puedes, Señor? Quiero venir delante de ti con el corazón quebrado, con todo mi ser delante de ti. Señor, quiero ser digno de felicidad. ¿Se recuerdan? Bienaventurado es el digno de ser feliz, porque se acercan a mí con un corazón sencillo y con un corazón humilde. Termino con la oración de siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y extienda su favor, su gracia, y que esta semana podamos ver milagros pasar, que este mes podamos ver milagros financieros, de salud, de relaciones, que puedas ver esa conexión divina, esa llamada que estabas esperando, que puedas ver esa oración cumplida, porque este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Que el Señor te bendiga. Ahorita viene Luisfer para cerrar la transmisión, no te desconectes todavía, y si fue este mensaje de bendición, compártelo. Y recuérdate, estamos en estas estaciones. En la primera estación, bienaventurado el pobre de espíritu, y espero que este domingo sea para que seas feliz, porque si tú te crees indigno, eres bienaventurado. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo, y los dejo con Luisfer.